Con el agua hasta el cuello. Así están muchos vecinos de poblaciones cercanas al río Duero. Son imágenes de Tudela, en Valladolid, donde el río ha inundado parques, calles, viviendas y bodegas. Allí ha habido algún desalojo, al igual que en San Esteban de Gormaz, en Soria, donde no levantan la mirada del cauce. Hola, ¿qué tal? En la localidad soriana el nivel del agua ha bajado en las últimas horas y ahora habrá que evaluar los daños. Comienza a bajar el nivel del Duero aquí en San Esteban de Gormaz. Los vecinos ya han podido acudir a sus casas para conocer las consecuencias de las inundaciones. La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero ha visitado la localidad ribereña durante esta mañana para responder a las críticas recibidas tras las inundaciones. De cara a mañana será un comienzo de semana marcado por la inestabilidad, con cielos cubiertos y precipitaciones débiles y dispersas en zonas del norte. Notable ascenso de las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas. Y hoy hablaremos también de los autónomos. En 2025 Castilla y León sufrió una caída del 1%. Hay unos 143.000 trabajadores por cuenta propia, pero donde son especialmente necesarios es en la zona rural. Y es muy importante que frenemos esta pérdida de autónomos, que como digo venimos perdiéndolo desde hace más de 10 años, a una media de entre 1.500 y 2.000 autónomos al año. Y hoy, 15 de febrero, es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Hemos visitado la unidad especializada del Hospital de Salamanca. En España, cada año se diagnostican 1.500 nuevos casos. Y el carnaval sigue llenando las calles de cientos de municipios. Este que ven es Cebreros, en Ávila, donde hoy han vibrado con este colorido pasacalles. Bueno, pues en la localidad soriana de San Esteban de Gormaz continúan todavía muy pendientes del cauce del Duero. Tras desbordarse durante el día de ayer, parece que el nivel del agua empieza ya a bajar y los vecinos ahora tienen que evaluar posibles daños. Comienza a bajar el nivel del río Duero a su paso por San Esteban de Gormaz y los vecinos acuden a sus casas para conocer las consecuencias de las inundaciones. Ninguno de los 30 desalojados durante la noche de ayer pernoctaron en los puntos habilitados por el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León. La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero ha visitado esta mañana la localidad ribereña tras las críticas recibidas por las inundaciones. Tras la tormenta toca volver a casa a achicar agua. Tengo aquí a mis amigos, nos están echando una mano, ayer también. Tenemos el jardín inundado, vamos con botas de agua hasta la cintura. Los accesos a la pedanía de Soto continúan anegados. En 2 o 3 días podremos recuperar más o menos un poquito la normalidad si la climatología nos acompaña y los desembalses se hacen controlados, no como se han realizado hasta ahora. Una crítica a la Confederación que se repite también entre la ciudadanía. Por las gráficas de la Confederación estábamos viendo que estaban desembalsando cantidades de barbaridades de agua. Alguien, por lo que sea, no la ha sabido gestionar. La presidenta de la entidad se ha personado esta mañana en San Esteban. Lo máximo que hemos desembalsado nosotros han sido 135 metros cúbicos por segundo. En este momento estamos desembalsando 115 metros cúbicos por segundo. Si tenemos en cuenta que el caudal que está pasando por San Esteban es de 330 metros cúbicos por segundo, esta crecida no es consecuencia del desembalse de Cuerda del Pozo. En cuanto a los avisos a la población, asegura que no es trabajo de la Confederación. Nosotros transmitimos la información al 112. El 112 la pasa a los centros de coordinación del INUNCIL y a partir de ese momento es la dirección del INUNCIL quien se ocupa. Es al CECOPI a quien le corresponde tanto la coordinación como la transmisión de la información. Se espera que lentamente y en las próximas horas vaya remitiendo el Duero. Y no solamente en Soria, en Valladolid también hay varios municipios afectados y pendientes de sus cauces. Aldea-Mayor, Rábano, Tordesillas y Viana de Cega ya han sufrido inundaciones.
Tras las intensas lluvias de estos días, la situación en la provincia de Valladolid en algunos puntos sigue siendo preocupante. Por ejemplo, en la urbanización Aldea Mayor Golf de Aldea Mayor de San Martín se sigue achicando agua, pero no se consigue que el nivel esté descendiendo. Entre Peñafiel y Rábano se ha tenido que cortar la carretera por la crecida del río Duratón, pero también en Tudela de Duero la crecida del río está siendo más que preocupante. Es la mayor que se ha vivido en las últimas 3 décadas y por eso anoche tuvieron que ser desalojados los vecinos de la urbanización El Camping. También en este barrio de Valladolid, donde nos encontramos, en Puente Duero, han tenido que ser desalojadas anoche 14 viviendas ante la crecida del río, pero sin duda los vecinos que en este momento peor lo están pasando son los de Viana de Cega, ya que allí ni los diques de contención están evitando que entre el agua en sus casas. La mayor crecida del Duero en los últimos 30 años deja 75 viviendas desalojadas en Tudela y 14 en Puente Duero. Dijeron que sacáramos los coches y que nos fuéramos. Nos mandaron a un hotel. Si llega a entrar, yo todavía tengo otro 1,5 metros de altura. Se inundaría a lo mejor el sótano. Los vecinos de este barrio vallisoletano no recuerdan nada parecido. Y entre miedo y precaución, tengo 78 años y no había visto nunca tanta altura. Pero el río Duero no es el único que mantiene en vilo a las autoridades. El Duratón, a su paso por Rábano, ha dejado calles anegadas y la carretera que une el municipio con Peñafiel ha tenido que ser cortada. Y seguimos en Aldea Mayor Golf y estamos pendientes de Tudela y de lo que se nos requiere en otros municipios. Pero quienes peor lo están pasando son 11 vecinos de Viana de Cega. Es esto todos los años, todos los inviernos. La Confederación te dice que un muro de apenas 15 centímetros más no te salvaría. Yo estoy segura que ese muro este año a muchos vecinos hubiese salvado, porque si han entrado 20 centímetros hubiesen entrado solo 5. Y aunque el cauce se ha limpiado y se han colocado diques, el agua ha entrado en las casas. Año sí, año no, estamos con el agua al cuello. Lo que no podemos es todas las administraciones competentes, como pueda ser la Confederación o Medio Ambiente, cruzarse de brazos y esos árboles se pudran en el río, esa pudrición pues venga bien a los pajaritos porque se comen los gusanitos. Y eso pues no, al final cuando hay vidas humanas pues lo pagamos. Con el paso de las horas son más los cauces de los que estar pendientes, pues el Adaja, el Esgueva y el Pisuerga también han crecido de forma preocupante en las últimas horas. Esta tarde bomberos y policía han reanudado la búsqueda de una persona que cayó ayer al río Pisuerga en las inmediaciones de este puente de Santa Teresa. Rastrean las zonas de maleza y de árboles porque es donde podría haber encallado el cuerpo, aunque nos dicen que con la fuerza que lleva el agua las tareas de búsqueda se complican. Bueno, y ojo porque también el río Duero está desbordado a su paso por Aranda, en Burgos. Esta tarde el agua ha anegado el monasterio de la Vid, a apenas 20 kilómetros. El agua ha subido hasta 30 centímetros en el interior de este monasterio de Santa María de la Vid, un bien de interés cultural que data del siglo XII. El caudal del río, que ya había alcanzado cotas históricas en los últimos días en este municipio, ha invadido varias dependencias de este monumento, todas las de la planta baja, incluida la iglesia. Los bomberos llevan todo el día achicando miles y miles de litros de agua. Por la noche, en torno a las 9 de la noche, es cuando percibí yo que empezaba a salir agua hacia el claustro y es cuando intentamos con unas mantas, sospechando que podría resolverse hasta final del día. Pero según avanzó toda la noche, pues parece que ha ido subiendo. Cuando yo bajé por la mañana a las 7:30, 8, era cuando ya todo el claustro pues estaba inundado. La lluvia y el deshielo han repercutido en la cantidad de agua embalsada en Castilla y León. Los embalses de la cuenca del Duero están hoy por encima del 82% de su capacidad. Algunos rozan incluso el 100%, como en Maderuelo, en Segovia. El embalse de Linares, el más grande de esa provincia, está al máximo desde hace ya varios días. Una de las principales preocupaciones que sufre el municipio son las inundaciones de la iglesia de la Veracruz. Pese a que las pinturas románicas originales fueron trasladadas al Prado, las réplicas que ocupan su lugar se siguen viendo dañadas. Y es que el río Riaza, a su paso por Maderuelo, ha provocado que el embalse pase del 94% de su capacidad el jueves al 100% actualmente. Se sigue en nivel rojo en la salida de la presa y a su paso por Linares del Arroyo. Yo me voy a cambiar eso. Es donde están las improntas de las pinturas. No llega a ellas, pero claro, la humedad siempre afecta. Lo único que sí que pido es que, bueno, que ahora ya, cuando se pase y poco a poco vayan calmándose las cosas, pues que vuelvan a bajar el nivel para que baje de la ermita.
En el pico segoviano de Peñalara, un hombre que había salido a disfrutar de la nieve y la montaña se desorienta por la niebla. Es uno de los últimos rescates del invierno. Las causas por las que se suelen producir las intervenciones en montaña son accidentes y extravíos. Si nos perdemos, lo más adecuado es inmediatamente llamar al 112. Para evitar nuestro agotamiento o situaciones de hipotermia y que las horas del día pasen. ¿Pero qué hay que hacer antes de iniciar la ruta? Conocer bien la montaña y, si no, formarnos al respecto y planificar nuestro recorrido teniendo muy en cuenta las previsiones meteorológicas. Con unas condiciones climatológicas no adversas y favorables, se puede transformar en montaña en un periodo de tiempo muy corto en unas condiciones climatológicas adversas. Ser realistas respecto a nuestra forma física es otro de los consejos. Muchos de los accidentes vienen producidos por una sobreestimación de las capacidades físicas. Hay que llevar ropa y calzado adecuados y, si es posible, GPS. No solo llevarlo, también saberlo utilizar. Uno de los inviernos más blancos de los últimos años es ya uno de los más difíciles para ellos. Por ello apelan al sentido común para evitar que el disfrute se transforme en un gran susto. Y más temas. En Palencia, un edificio ha podido ser desalojado después de 4 años ocupado. Eran familias con niños pequeños y no podían ser desahuciadas. Así lo establece el decreto del Gobierno desde hace ya 6 años, una normativa que ahora los tribunales están debatiendo. Este edificio fue comprado entre varios propietarios que decidieron invertir sus ahorros con la intención de rehabilitarlo, pero en pleno proceso las viviendas fueron ocupadas. Íbamos a tener aquí una reunión, vimos que entraban unas personas extrañas y nos sorprendió, y entonces fuimos nosotros a mirar y dijimos, ¿dónde se han cambiado la cerradura? Reconocen que a partir de ahí comenzó un proceso largo, costoso y de mucho desgaste personal. Aquí lo hemos pasado muy mal, esperando, pagando gastos de contribución, seguro, gastos de luz de comunidad. Y es que el decreto aprobado por el Gobierno de España tras la pandemia prohíbe los desahucios para colectivos vulnerables. Hemos promovido un expediente de ruina del edificio porque no puede estar habitable y tiene un riesgo de derrumbe. Gracias a eso, pues el Ayuntamiento nos ha dado licencia para poderle derribar, porque han sido 3 años y medio, pero si no es por eso, pues hubieran sido bastantes más, porque aquí había familias con niños y eso no se pueden desalojar. Algo que conocen bien los actuales dueños del inmueble, porque no es la primera vez que les ocurre. En el Puente Mayor tenemos otro edificio ocupado, en Ramón Carande hemos tenido también viviendas ocupadas. Ahora, y solo después de que el edificio haya sido declarado en ruinas, ha podido ser desalojado y será derribado para construir nuevas viviendas. Y a los graves incidentes ocurridos en las últimas horas, ahora hay que sumar un nuevo accidente en los festejos taurinos de los Carnavales del Toro de Ciudad Rodrigo. Un varón de 47 años, natural de Cáceres, resultó ayer herido grave tras recibir una cornada en el muslo durante la capea posterior al Festival Taurino celebrado en el Carnaval del Toro, aquí en Ciudad Rodrigo. El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 8:15 de la tarde y tras una primera intervención en la enfermería de la Plaza de Toros Milabrigense, el herido fue evacuado al hospital de Salamanca. Se trata de una de las 19 intervenciones realizadas por los servicios sanitarios de Cruz Roja a causa de otros tantos heridos a lo largo de los distintos festejos taurinos del día de ayer. En lo que llevamos de día no ha habido que lamentar, por suerte, heridos más allá de alguna caída sin especial relevancia. Un joven de 29 años ha resultado herido esta madrugada tras una agresión con arma blanca en la céntrica plaza de Santo Domingo, en la capital leonesa. Los hechos ocurrieron cerca de las 6:30 de la madrugada por causas que aún se desconocen. La policía ya está investigando los hechos. El joven fue trasladado al Hospital de León. Castilla y León cerró el año 2025 con más de 143.000 trabajadores por cuenta propia. Aquí lo están viendo. Representa una caída del 1% porque, sin embargo, son más de 1.400 autónomos menos que al cierre del año 2024. Hemos preguntado por qué donde más son necesarios es en la zona rural y esto es lo que ha dicho la patronal.
Castilla y León encabeza la lista de comunidades que han perdido más trabajadores por cuenta propia durante 2025. Nuestra comunidad terminó el año con 1.400 autónomos menos. Venimos perdiéndolo desde hace más de 10 años a una media de entre 1.500 y 2.000 autónomos al año. Si desgranamos los datos por provincias, descienden todas excepto en Salamanca. Las más afectadas son Ávila, Valladolid, Palencia y Burgos, y preocupa especialmente la pérdida en el entorno rural. Como puede ser el bar del pueblo, la farmacia, la tienda de alimentación, la peluquería, que ya no solamente ofrecen bienes y servicios básicos y necesarios a la población, sino que también hacen esa función de punto de encuentro. Alguno de los retos a los que tienen que hacer frente es al envejecimiento de los autónomos. El 80% de los autónomos de Castilla y León tiene más de 45 años. En un horizonte temporal de entre 10 y 20 años, el grueso de nuestro colectivo pues va a tener un cese natural de su actividad, que es el de la jubilación. Agravado además por la falta de relevo generacional. Los jóvenes perciben el autoempleo pues como un camino lleno de dificultades. Pero también a la despoblación o a tener que hacer frente, dicen, a tanta burocracia y normativa. El autónomo tiene que dedicarse a su propia actividad, no a estar pues pendiente de qué normativa entra en vigor cada día prácticamente. Eso sí, a pesar de este importante descenso, Castilla y León es la segunda comunidad con mayor número de trabajadores autónomos por población activa, solo por detrás de Galicia. Miguel lleva un año viviendo en España. Cada mañana lo que hace es esto, abrir su barbería. Ser autónomo es muy difícil. Cuando el negocio es novel, como el mío, en este caso, te tienes que hacer muchas horas en la barbería. Nació y se formó en Cuba, pero decidió emprender en Valladolid. Es uno de los 10.000 autónomos extranjeros que hay en la comunidad. Los gastos mensuales, altos, que son constantes, aún así trabajes o no, esos gastos están. Si te enfermas, entonces, ¿quién atiende a los clientes entonces? ¿Cómo continúa la marcha del local? El comienzo ha sido duro, pero ahora Miguel se ha hecho un hueco en el sector. Desde que yo llegué he sentido armonía, siento muy buenas relaciones de parte de las personas que voy conociendo. Sabe lo importante que es conseguir una oportunidad y por eso quiere dar ejemplo y aportar su grano de arena. Ampliar el equipo, me gustaría crear empleo. Según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, para fortalecer la economía, Castilla y León necesitará al menos 4.000 autónomos extranjeros más en los próximos 5 años. La presencia masiva ya de cámaras de seguridad en espacios públicos y privados mantiene abierto el debate entre los límites de la seguridad y la privacidad. Pero ojo, porque desde la Agencia Española de Protección de Datos velan y establecen una normativa que se tiene que cumplir. La presencia de cámaras no deja de crecer. Debería haber más, por el bien de todos, supongo. Es necesario, según está esta sociedad montada hoy. Proliferación que responde a la búsqueda de protección que administraciones y sector privado defienden por su eficacia, pero que deberán estar señalizadas. Porque la ley, la Agencia de Protección de Datos establece siempre unos requisitos y dice, salvo cuando sean necesarias para la vigilancia por motivos de seguridad personal. La Ley de Protección de Datos y la Agencia Española de Protección de Datos son las que tienen que velar por la legalización de los dispositivos colocados. ¿Por qué instalas esas cámaras y para qué motivo? Las cámaras también son habituales ya en las grandes empresas que tienen que dejar de forma visible qué es lo que graban. Las grandes empresas muchísimo. Para grabar conversaciones tienes que pedir, lo que yo digo, una especie de autorización. Está usted ante una cámara que graba aspectos físicos, personales y conversaciones. Sin embargo, esta expansión también abre un debate sobre los límites entre seguridad y privacidad. Vigilar, yo creo que no sean para vigilar, creo que sean para ayudar. No, a mí no me importa, que no tengo idea de hacer daño. Yo creo que tiene que estar muy regulado y me da mucho temor, tanto jurídico como personal, que nos vigilen constantemente. El debate continuará. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ser vigilados a cambio de sentirnos más seguros? Y las oposiciones para la policía afrontan un cambio histórico a partir del próximo mes de mayo. Las pruebas se van a unificar y serán realizadas por la Junta para agilizar los procesos y la incorporación de los policías a sus plazas. Según un convenio entre la Federación Regional de Municipios y Provincias y el Gobierno regional, será la Junta, a través de la Agencia de Protección Civil, quien se encargue de convocar las oposiciones de policía local de los ayuntamientos que así lo deseen. Adheriéndose a esta convocatoria, se hacen los exámenes
para todo Castilla y León un mismo día. El objetivo es claro, agilizar los trámites y ayudar a los ayuntamientos que muchas veces no pueden hacerse cargo de los procesos selectivos. Vamos a ganar en operatividad, en transparencia, seguridad jurídica. Un proceso con novedades importantes. La oposición por turno libre se hace ya sin el concurso de méritos, que eso agiliza en tiempo y en trámites el proceso. Por otro lado, incorporamos un modelo de bases, incorporamos un plazo de 5 días para presentar la documentación y tomar posesión, hasta ahora eran 15 días. También se podrá elegir destino en un acto público. Se va estableciendo mejor nota y a partir de ahí se van eligiendo las plazas en un mismo acto, que es un sistema que ya se utiliza, por ejemplo, en las oposiciones de sanidad. Los ayuntamientos que deseen adherirse pueden hacerlo hasta el 31 de abril, ya que las oposiciones serán convocadas en mayo de este 2026. Esta mañana, en una entrevista, el candidato popular Fernández Mañueco ha hecho referencia a los posibles pactos después de las elecciones autonómicas del 15 de marzo. Que no me asusta el diálogo y que no me asusta tampoco los gobiernos de coalición. El Partido Popular de Castilla y León nunca pactará para que venga el sanchismo a Castilla y León. También sobre posibles pactos con Vox ha hablado la portavoz del PP en el Congreso. Dice Esther Muñoz que ante la incapacidad de Sánchez para llevar unos presupuestos y el colapso de los servicios públicos, los españoles merecen otro gobierno. Esto nos lleva a pensar que hace falta un giro de 180 grados. Los españoles merecen otro gobierno y hay que acelerar eso. Por eso Vox y el Partido Popular tienen que entenderse, tienen que llegar a un acuerdo, porque la prioridad no son nuestros partidos, son los españoles. Desde las Merindades en Burgos, el candidato socialista a la Junta, Carlos Martínez, ha incidido en que la comunidad necesita un cambio de modelo. Vamos a pisar cada una de las provincias, cada una de las comarcas de esta comunidad, lamentablemente con problemas idénticos, con problemas transversales, pero mirando a la ciudadanía a los ojos frente a frente para poder plantear que existe solución a esta Castilla y León del Cuéntame, a esta Castilla y León en blanco y negro. Esa solución pasa por cambiar el modelo que han gestionado hasta la fecha, un declive, y que nosotros pretendemos cambiar precisamente para hablar en positivo, para hablar de Europa, para hablar de los planes de acción del transporte y de movilidad, para poder hablar de la recuperación y la dignificación a nuestros profesionales de la sanidad y la educación. Y ante 600 personas con el auditorio de la Feria de Muestras de Valladolid lleno, Albi se ha presentado a los candidatos de su partido. Se acabó la fiesta para las elecciones autonómicas. Ha sido un acto con gran matiz nacional porque, según Albise, gran parte de los problemas de Castilla y León o de otras comunidades autónomas son problemas también nacionales. Si el gobierno depende de nosotros, yo te aseguro que haré como un buen bailarín, que no se preocupa tanto de con quién baila, sino primero y antes que nada que la música que suena tenga sentido. Nosotros nos vamos a preocupar de nuestros votantes, porque como no tenemos a 500 tíos que colocar en las administraciones, esa es nuestra gran ventaja. Y hoy, 15 de febrero, es el Día Internacional del Cáncer Infantil. En España cada año se diagnostican 1.500 nuevos casos. Para que el porcentaje de supervivencia sea cada vez más alto, es clave la investigación. Hemos visitado la unidad especializada del Hospital de Salamanca. En Salamanca se diagnostican cada año entre 10 y 20 nuevos casos. Los más frecuentes son los de los tumores del sistema nervioso central y las leucemias. En este hospital se trata a niños hasta los 18 años, tanto de Salamanca como de Zamora y Ávila. Aquí cuentan con un área dedicada a ellos. Es importante evitar el peligro de infecciones, pero también se trabaja para lograr la humanización del espacio. Creo que somos muy afortunados porque este hospital tiene unas instalaciones idóneas, la verdad, para la atención de los niños con cáncer. Como ves, bueno, esta sala, completa, la mitad de esta sala está dedicada al ingreso de estos pacientes y bueno, pues están en unas condiciones aislados por lo general, porque como sabes, los tratamientos de este tipo, los quimioterápicos y esto, producen disminución de la respuesta inmunitaria. Y esto Es clave la investigación y los tratamientos, pero también el trato familiar que se les da cada día. La verdad que los niños los llevan, yo creo que muchísimo mejor que cualquiera de nosotros y se acaban acostumbrando mucho al tratamiento, a venir aquí. Al final muchos de ellos le acaban diciendo, dice, esto es como en su casa. Y tenemos mucho contacto al final con las familias, con los pacientes. Hoy día contra el cáncer infantil, el símbolo para aquellos que quieran mostrar su solidaridad es el lazo dorado, comparando la fortaleza y resistencia de los niños enfermos con el oro.
Más de 40 clubes de fútbol y baloncesto de la comunidad se han sumado a la segunda edición de Goles contra el Cáncer Infantil. En total, en toda España, se han inscrito más de 400 equipos. Intentamos, pues bueno, el pequeño granito de arena para darlo a conocer y bueno, apoyar dentro de lo que cabe lo que podamos, que los niños sepan un poco de cómo es también la situación de muchos otros chicos, pues bueno, ayudar un poco a recaudar fondos. Lo llevamos haciendo varios años y, como te digo, eso, aportar ese pequeño grano de arena que podemos todos. Más de 175.000 médicos de todo el país están llamados a la primera jornada de huelga que inicia mañana y que se va a extender hasta el viernes. Piden al Ministerio de Mónica García un estatuto marco propio. Van a parar su actividad una semana cada mes hasta julio. Y en Cebreros, en Ávila, están viviendo sus días más grandes de todo el año. Sus carnavales acaparan la mirada de cientos de visitantes este fin de semana que también participan con sus disfraces y carrozas. Y anoche Tony Grox y Lucy Callis fueron los ganadores del Benidorm Fest 2026. Se llevaron la Sirenita de Oro con su tema Te amaré. La burgalesa Kenia, vocal del grupo Kitai, fueron quintos y la cantante Asia, afincada en Segovia, quedó segunda. Y desde que te fuiste, nunca más volviste, me dejaste bien triste, como una turista. Que yo te amaré, 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 que yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, que yo te